Acaba de saludar a Toto Caputo, a su ministro de Economía. Se acercó el presidente. Este es Javier Milei arriba del escenario. La banda está listo. Esto no es transmisión oficial. Todavía no hay transmisión oficial. Esto es una transmisión en Twitch. Libertad se escucha de sus seguidores. El Luna Park ahora. Atuendo de campaña. La campera larga de cuero. Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Quise hacer esto porque quería cantar, dice el presidente. Todas las veces entré y lo cantaba a capela. Digo, es lo que hacer con músicos. Insistimos, es una transmisión vía Twitch. Suscríbanse al canal, somos 40.000, muchas gracias. Ahí está la transmisión vía Twitch que nos ha permitido, este usuario nos está permitiendo ver al presidente de la Nación en el comienzo de su acto cantando la canción que lo acompañó durante toda su campaña. La transmisión oficial todavía no ha comenzado. Ahí se saca el saco y comienza la transmisión oficial. El Twitch en el que se transmitió la canción de Javier Milei. Y empieza a ver imágenes. Ahora habla Milei, señores. Va a presentar Al grito de Argentina.
Esta es la transmisión oficial del acto del presidente de la Nación. Hola a todos. Muchas gracias a todos los que se han hecho presentes en esta verdadera fiesta de la libertad. En primer lugar, además quiero darle las gracias al jefe, a mi hermana. Además, uno de mis ministros que están presentes, darle las gracias a diputados y a senadores que están aquí, digamos, festejando la fiesta de la libertad. Y como uno no puede ser ingrato, hay que darle las gracias al de la Fundación Feria del Libro, que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. Gracias, kirchneristas. Parece que ibas a necesitar más de 10 salas José Hernández para recibir esto. Bueno, ahora vamos, porque en el fondo vengo a presentar mi reciente libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y en realidad el subtítulo es De la teoría económica a la acción política. Por lo tanto, el libro está estructurado en 3 bloques. Un primer bloque es la introducción. En la introducción, básicamente, lo que nosotros hacemos es presentar los discursos más emblemáticos que hemos dado desde que estamos aquí en política. En ese sentido, el primero de los artículos que tiene la introducción es, digamos, el discurso de aceptación del doctorado de honoris causa en el ESIADE, que es un artículo donde básicamente hago un recorrido de cómo fui mutando mi pensamiento a lo largo de los años, desde ser lo que se llama un post-keynesiano, un keynesiano marxista, hasta convertirme orgullosamente en un discípulo de la escuela austríaca, liberal, libertario, anarcocapitalista. Después, el segundo artículo básicamente es la charla, el discurso de Davos. El día que le dijimos al mundo, Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en CIPAC en Washington,
donde básicamente explico los riesgos que implica abrazar las ideas neoclásicas en materia de monopolios y a la luz de eso cómo la regulación económica termina destruyendo el crecimiento económico. Es cierto que este artículo podría ser parte de lo que es la parte 1, que son artículos técnicos, pero dada la relevancia que tuvo ese discurso y que se complementa con el discurso de Davos, es que lo van a encontrar ahí. Y por otra parte, el cierre de esta sección es básicamente el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Es decir, ese famoso discurso donde fui y me paré frente al Congreso y le dije todo lo que seríamos los ciudadanos argentinos, decirles en la cara, y se lo dijimos. Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Bien. Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Bien, en lo que se llama la parte 1 del libro está propiamente lo que tiene que ver con la estructura de esta idea de capitalismo, socialismo y democracia. Y ahí ustedes van a encontrar 5 artículos. Hay uno donde se plantea el problema desde la perspectiva de la historia del pensamiento económico y es donde yo trato de rastrear el problema dentro de la teoría económica, que después lo voy a explicar. Aparecen todos estos problemas con la teoría neoclásica. Hay un segundo artículo que plantea la misma problemática, pero desde mi campo de especialización, que es el crecimiento económico, y que básicamente ese artículo después va a quedar ligado cuando vamos a la parte del modelo macroeconómico de la parte 2. Por otra parte, el tercer artículo es el artículo, si ustedes quieren, donde queda mayormente concentrada, es un artículo que está en inglés, es un artículo publicado en el Palgrave de Economía Austríaca, donde convocaron a los austríacos más importantes del mundo. Parece que algunos que saben mucho se los olvidaron. Y por error entré yo. Y básicamente en ese artículo, digamos, va a estar, es un artículo además escrito en honor a Jesús Huerta de Soto. Y después van a encontrar una aplicación a los impuestos y esa parte cierra con una aplicación,
digamos, a la batalla cultural y al diseño de políticas y cómo enfrentar y darle pelea de frente al socialismo del siglo XXI y la estrategia que fueron construyendo en base a Gramsci con la lógica del Grupo, digamos, de lo que se llamaba el Foro de San Pablo y ahora Grupo Puebla. Es decir, esos enemigos que de repente, digamos, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria. Respecto a la parte 2, básicamente lo que se presenta ahí es un modelo básicamente de macroeconomía intertemporal que sirve básicamente para entender cómo miro yo estos problemas. Donde además lo que van a encontrar es que toda la macroeconomía moderna está escrita en términos de crecimiento económico. Básicamente, desde mi punto de vista, en el nivel intermedio, porque en el nivel avanzado el mejor libro es el del doctor Federico Sturzenegger, que está aquí presente. Hay un libro de Barro que se llama Macroeconomics y trabaja con la idea del modelo de Solow. En ese sentido, yo replico el tipo de ejercicio, después planteo los problemas que tiene el Solow y aparece, digamos, el primer parche, digamos, para un problema que se llama eficiencia dinámica, que es, el primer parche es la regla de Phelps, pero es solamente un problema. Ese modelo después se mejora y se pone en términos de matemática concretamente intertemporal, con optimización intertemporal, que es es una mejora sobre el modelo de Ramsey de 1928, que se hace a mediados de la década de 60 por dos economistas, uno que se llamaba Cass y otro que se llamaba Koopmans. Sin embargo, a pesar de eso, no le encontraban la vuelta para explicar el crecimiento económico. Es más, cuando esos modelos fueron testeados en la vida real, solamente explicaban el 15% y el resto se llamaba residuo de Solow. Es decir, el modelo no explicaba nada, todo quedaba fuera del modelo. En ese sentido, digamos, se hicieron un par de parches, que que yo los explicito también cómo se arregla, que es básicamente la incorporación del capital humano o la incorporación del progreso tecnológico. Y de esa manera, ustedes pueden explicar el crecimiento económico. Sin embargo, el problema es que todos esos elementos están dados de manera exógena, es decir, está todo a dedo. Y las dinámicas están descritas a dedo. Por lo tanto, es un parche con el cual los economistas convivimos, pero tenemos que saber que es un parche. Pero les voy a contar algo, porque mi próximo libro, que lo voy a escribir con el doctor Demian Reidel, que está por acá, el genio ese que está ahí, encontramos la solución. Así que ya le estoy avisando que el que viene atrás tiene la solución. Y después, ustedes lo que hacen es, el pensamiento económico evoluciona hacia los modelos de ciclos reales y después agotó un conjunto de supuestos para que se vuelva a parecer al Solow y quede manejable para el gran público. Pero a diferencia del modelo de Barro, que baja por el mercado de trabajo, en este caso nosotros bajamos por el mercado de capital. Al bajar por el mercado de capital no solo derivamos la demanda de trabajo, sino que además, como el capital es lo que en las empresas se llama activo, del otro lado nos queda la deuda y el equity, o sea, el financiamiento de las empresas. Y eso nos permite integrar el mercado de capitales con el mercado monetario y de esa manera queda todo integrado, dinero, mercado de capitales y el lado real de la economía. Tiene una contribución bastante divertida. Y naturalmente, esto termina con la extensión a una economía abierta. Pero naturalmente el core del libro es lo que se llama la parte 1, que justamente se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica.
Entonces, lo primero que hay que pensar es, bueno, es gracioso porque algunos me dicen, che, laburás 16 horas por día. Digo, ¿cuándo escribís? Bueno, ¿cuándo lees? Bueno, hago lo que puedo. Pero en rigor, este paper o este trabajo, si ustedes quieren, arrancó hace 11 años. Yo, básicamente, se supone que es mi especialización, crecimiento económico con y sin dinero, y me encontré con un problema que nos encontramos regularmente los economistas cuando miramos los problemas de crecimiento, que se llama el palo de hockey. Hay un economista que en paz descanse que se llamaba Angus Maddison y lo que hizo fue estimar el PBI per cápita de los distintos países del mundo a lo largo de la historia. Digamos, en general podrían ir hasta antes del año 0 de la era cristiana, pero digamos no tienen diferencia. Entonces, en general, ustedes se van a encontrar con una serie desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000, y obviamente que tiene actualizaciones eso. Y lo interesante es que cuando ustedes miran el PBI per cápita durante los 1800 años de esa serie, el PBI per cápita está prácticamente constante. La única suba que tuvo fue del 40% en el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América. Y eso básicamente repartido en 1800 años daba que la economía crecía en términos per cápita 0,02%. Es decir, ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3.500 años. Es decir, la economía se movía muy lentamente, muy lentamente. Lo interesante es que para el año 1800 en el planeta vivían 800 millones de seres humanos, o sea, no llegábamos a 1.000 millones. Y cuando ustedes toman, en el año 2000, la población se multiplicó casi 8 veces y el PBI per cápita se multiplicó por 14 veces. Eso en economía es un problema enorme, se llama rendimientos crecientes. Es decir, y esto, el primero que lo vio fue Adam Smith con la idea de la fábrica de alfileres. Pero los rendimientos crecientes en economía se suelen asociar con la presencia de monopolios. Y para los neoclásicos los monopolios son malos, porque los monopolios castigan el bienestar. Y la pregunta es, si en el año 1800 el 95% de la población del planeta Tierra se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema, y en el año 2000 ese número era menos del 10%, habiéndose multiplicado por 8 veces la población y teniendo los niveles de vida como nunca tuvimos en la historia de la humanidad. ¿Me pueden explicar en qué cabeza cabe que entonces las estructuras concentradas sean malas? Era obvio que ahí había un problema y de eso se trata esto. Frente a ese problema, dije, entonces tengo algún problema raro, digamos, con la micro, después de casi 25 años de dar clases de micro, digo, algo está mal. Y ahí tuve la dicha de encontrarme con un artículo del maravilloso Murray Newton Rothbard, el padre del anarcocapitalismo, que se llama Monopolio y Competencia. Lo primero es que es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en español y la traducción está hecha por Alberto Venegas Lynch, padre. Es decir, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Yo recuerdo que después de 3 horas de leer ese artículo de 140 hojas, terminé de leerlo y dije, todo lo que enseñé de estructura de mercado durante 25 años está todo mal.
Y ahí me volví austríaco, anarcocapitalista, todo. Fue una revelación total. Porque básicamente el problema del monopolio, ustedes tienen primero lo que llamaba Hazlitt la diferencia entre el buen y el mal economista, digo, en el libro de La economía en una lección, que es la diferencia, es que mientras que el mal economista solamente mira un solo sector, un solo periodo, el buen economista mira el equilibrio general, es decir, no solo mira a un sector, sino que mira todos los otros sectores y no solo considera los efectos de corto plazo, sino también los de largo plazo. Es decir, pasan de el mal economista trabaja con un modelo de equilibrio parcial de un solo bien y de un solo periodo a un modelo de equilibrio general intertemporal. Entonces, por ejemplo, una determinada marca de autos puede tener el monopolio sobre ese auto, pero compite también con los otros y hay sustitución y ustedes pueden competir uno con otro. Pero ahora lo voy a hacer más violento. Supongamos que tenemos el caso de una empresa que produce celulares y compite con otras 9. Entonces ustedes tienen ahí 10 empresas compitiendo. Y ahora aparece una empresa que logra hacer un celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo, o sea, un bien de mejor calidad, un mejor precio. ¿Qué cree que va a pasar con las 9 restantes? Van a quebrar. ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es maravilloso. Si ustedes ahora tienen un teléfono 10 veces mejor, 10 veces más barato y le queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas. ¡Vamos! Claro, pero ahí le vamos a decir algo incómodo a los políticos. Y es que, en realidad, los únicos monopolios que son malos, que es la verdadera definición de monopolio que la creó Lord Coke, un visionario, Lord Coke, y que es la que toma Adam Smith, que el monopolio es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para ser la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y que si alguien violaba eso, le caía con toda la fuerza del Estado encima. Es decir, el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado. Por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado. Por lo tanto, la inspiración arrancó en ese momento y era entonces encontrar dónde estaba el problema en el instrumental neoclásico. El otro elemento que tiene Ahí escuchamos artículo, al presidente de la Nación detallando los artículos y los capítulos de su libro en lo que llamó La Fiesta de la Libertad y detallando con la pasión acostumbrada su mayor obsesión, Rey, la economía. Sí, la verdad que un repaso por sus ideas económicas, algunas muy polémicas como la defensa de la concentración de la economía, de los monopolios, ninguna palabra para aquellos que están bancando el ajuste en este momento y la situación económica, ¿no? El presidente se siente muy cómodo hablando de economía, fue para ese lado, capítulo por capítulo, desgranando sus ideas sobre el libro. Sí. Y recordemos que la actuación y la canción no fue parte de la transmisión oficial. ¿Sí? La captamos vía un Twitch de alguien que estaba arriba del escenario, pero no formó parte de la transmisión oficial. Presidente de la Nación en el Luna Park.